¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Amigos de Terraza Multimedia, esta mañana me da mucho gusto recibir al doctor René Olivares. ¿Cómo estamos, pastor? Además, Muy pastor bien. y representante de La Iglesia de la Ciudad, soy vicepresidente de la Iglesia de la Ciudad. que nos decía, obviamente está encaminada a la religión evangélica, pero hoy vamos a platicar precisamente sobre muchas cosas que tienen que ver con el quehacer diario, con una reflexión de lo que estamos viviendo. Pero me decía que ¿cuántos representantes hay en esta, vamos a llamarle así, organización? Hay aproximadamente 120 líderes en la región que obviamente están inscritos en el papel. No todos son participantes activos, pero pues son gente que está dentro del proyecto de lo que nosotros denominamos la Iglesia de la Ciudad. La Iglesia de la Ciudad, qué bueno, bastante interesante, pero esta mañana quiero platicar con usted, con nuestro de redes sociales, acerca del momento tan difícil que estamos pasando como humanidad, más allá de la violencia en nuestro país, de la guerra en este momento en Europa del Este, de los problemas económicos. Pues hemos entrado lamentablemente en una etapa de deshumanización, en la cual todos los actores, digo todos, no digo ustedes, no, todos los actores diarios tenemos una alta responsabilidad. Vemos hoy, por ejemplo, se lo comentaba hace un momento, ¿no? Si hoy en este momento hubiéramos una pelea de dos personas, y más si se trata de mujeres, creo que eso hace 20 años que no queremos intervenir, tratar de apaciguar y que no pasara más. Hoy lo primero que hacemos es sacamos el teléfono celular, lo grabamos y después lo subimos a las redes. Claro. Eso es muy lamentable y es uno de los tantos ejemplos que hay en el tema de la deshumanización. Sí, yo creo que la más grande crisis que hoy estamos enfrentando lamentablemente es la indolencia de la sociedad. Esta es una crisis emocional. Creo yo que estamos en vísperas escuché a una comunicadora hace algunos años decir que estábamos en la esfera más importante de la civilización. Personalmente no creo eso. Creo yo que la sociedad se ha ido descivilizando. Anteriormente, recuerdo cuando yo era un pequeño, un adolescente, en la calle mi padre decía a toda la gente que te encuentres, salúdala, dale los buenos días. Pues se acostumbraba o se estilaba a los adultos mayores saludarlos inclusive con un beso en la mano. Y hablar de usted. Sí, se les hablaba de usted con mucho respeto, y el tema es que hoy en día ese asunto se perdió en la sociedad. Creo yo que tiene que ver en gran medida, independientemente de la indolencia, tiene que ver con lo que hoy llamamos modernización. Tendríamos que evaluar, ¿verdad?, cómo funciona el tema de la modernización, y eso ha llevado finalmente a que los hijos hoy tuteen a los padres, que hoy en día no existe ese respeto que mencionaba en las calles. Veía un video en las redes sociales, ahora es muy fácil encontrar lo que para en la esfera social, y veía como un joven se impacta con su moto, ¿sí? Y la primera reacción de quien está ahí en esa esquina es lo que usted comentaba, sacar el teléfono para empezar a filmar, olvidándose en ese momento de la persona que sufrió el accidente. Entonces una chica se acerca y es la que le empieza a dar los primeros auxilios, y es muy motivante lo que se ve en este video por el cuidado que la chica tiene para con este hombre. Sin embargo, los demás solamente se dedican a observar. Eso es lo que está pasando en la sociedad. Constantemente le digo yo a los jóvenes en las conferencias que tenemos en las instituciones educativas, en donde quiera que se nos da la oportunidad, que es importante el poder revalorizar, válgame la redundancia, nuestros valores. Hoy en día quien tiene un vehículo y está lloviendo busca pasar por el charco para salpicar a la gente que se encuentra a su lado. Hasta lo busca a propósito. Así es, olvidándose de que en algún momento anduvimos a pie, ¿no? Y esas son las cosas con las que tenemos que trabajar, porque esa indolencia nos está llevando a la incivilización. Podría atreverme a decir a la animalización. Hoy en día la mentalidad de la sociedad, lamentablemente... Es un término muy fuerte, la animalización. Sí, porque definitivamente hoy encontramos a la sociedad metida o sumergida en esta situación. Vemos, por ejemplo, lo que está pasando con la delincuencia organizada. ¿Sí? Lamentablemente, antes a la gente pues la mataban, hoy la descuartizan, ¿no? O sea, está perdiendo lo esencial. Desaparece. Sí, lo desaparecen, y finalmente cuando uno voltea a ver esta realidad, uno se pregunta hasta qué grado vamos a llegar, ¿no? Porque esto es lo que estamos viviendo ahora. Falta lo por venir, ¿no? Entonces sí necesitamos recuperar los valores ¿Viene más esenciales. cosas más graves con lo que vivimos? Yo creo que sí. Lo que estamos escuchando, por ejemplo, ahorita en la guerra que mencionaba entre Ucrania y Rusia, y los países que están en la OTAN
encontramos nosotros como de alguna manera las voces de ellos no son voces de pacificación. Las voces de muchos de ellos son: hagamos la guerra más cruenta, ¿no? Estaba viendo las noticias esta mañana de la gente que está emigrando de Ucrania, ¿sí? Algunos con nacionales, pero otros tantos que están buscando escapar de la situación de una guerra que ellos no pidieron, ¿no? Y nos damos cuenta de la deshumanización inclusive de sus propios gobiernos, en el caso de quienes quieren salir, de los gobiernos en turno entre Rusia y Ucrania. Lo que está haciendo Ucrania es impedir que salga cierta gente de cierta edad. Rusia, por su parte, está haciendo lo propio para poder copar o cercar automáticamente a Ucrania en todos los aspectos. Y uno dice, bueno, ¿qué sentido tiene todo esto? Claro. ¿No? Creo yo que ahí es donde vemos la animalización, porque no hay congruencia, porque no hay un razonamiento lógico de todo esto. Creo yo que es necesario hablar, creo yo que es necesario mencionar las palabras de un líder que dijo que donde las palabras se acaban, comienza el fracaso, ¿no? Y creo yo que estamos entrando a esa etapa crítica, ¿no? Muy buena frase, donde las palabras se acaban, comienza el fracaso. Así es. Entonces ese es un problema que hoy estamos viviendo, porque ese es el sinónimo que hoy tenemos de lo que pasa en el mundo, ¿no? Entre otras tantas cosas que nos ha dejado la pandemia, la economía que hoy estamos viviendo tan lacerante, la violencia que estamos viviendo en México, pues que nos habla acerca de eso, la animalización. Hoy en día grupos están entrando, grupos criminales a hogares, por ejemplo en Sonora, en otras partes del norte del país, y esto era algo que no se veía en tiempos pasados. Hoy de verdad es escandaloso, pero hasta cierto punto se está volviendo como parte de la vida cotidiana, algo que no debiera de ser. Se está volviendo muy ordinario, muy normal, y creo yo que ahí es donde toda la sociedad debemos reflexionar acerca de lo que tenemos que hacer. Fíjese que hace 30 años, yo tengo 32 años estando en los medios de comunicación, y cuando había un secuestro, era una noticia importantísima. Sí, ¿no? Claro. Del personaje que se tratara. Hoy ya no es noticia. Hoy la noticia va a ser cuando ya no haya secuestros, ya no haya levantones, como se dice, cuando ya no haya asesinatos. Esa va a ser la noticia. Carlos Marín, ahora todavía director de Milenio, presentó en una de sus portadas, la primera portada cuando empieza el tema de la violencia, la foto principal del Milenio era una cabeza ahí, Wow. cercenada. Dice que fue la primera y última que iba a publicar, y que la siguiente sería hasta que terminara esta violencia, cosa que no ha sucedido. Wow. Es terrible Sí. el tema de la violencia. Ahora, ¿qué hacer ante todo esto? Desde casa, desde nuestros niños, porque hay que decirlo, vemos hoy cómo niños de 12, 15 años andan metidos en estos malos pasos. ¿Qué hacer en este caso, doctor? Desempolvar los valores. Creo yo que necesitamos regresar al principio. Generalmente siempre respondo a la misma pregunta que me hacen diferentes medios sobre este tema, es desempolvar los valores. Me dicen, pero ¿no acaso vivimos con valores? Creo yo que sí, pero están demasiado empolvados. Si es que Devaluados, yo creo. Sí, claro. Entonces, creo yo que necesitamos regresar ahí, porque lamentablemente hoy en día nos damos cuenta de la falta del respeto que los hijos tienen a los padres y la falta de apreciación de los padres a los hijos. Desde la esfera espiritual nosotros creemos que tiene que haber un mover sobrenatural en este ámbito, en donde haya una reconciliación entre los padres con los hijos con los padres, porque de esa manera vamos a lograr generar un cambio transformacional en nuestra sociedad. Necesitamos regresar ahí. Hoy hay falta de respeto, no hay solidaridad en la familia, independientemente de que se ha levantado una generación a la que llamamos la generación de cristal, y eso ha corrompido exactamente el esquema de los valores. Creo que necesitamos recapitular la historia, porque hoy los padres de alguna manera nos hemos desentendido de los hijos. Hoy a nuestros hijos es preferible darles el celular para que no nos molesten, ¿sí? En lugar de tomarnos un tiempo con ellos y explicarles el por qué no te doy el celular, el por qué quiero que platiques conmigo, el por qué quiero que convivas en familia, el por qué quiero que cambies tu manera de pensar, ¿no? Hoy en día esa es una parte que no existe, porque, reitero, hoy en día para los padres es más fácil comprarle un celular a un hijo, regalarle esto, ya sea de Reyes Magos o de cumpleaños o de fin de año, que sentarse a platicar acerca de la importancia de lo que antes vivíamos, ¿no? O sea, yo recuerdo que en nuestro tiempo jugábamos a las canicas, jugábamos claro, a las escondidas, jugábamos fútbol, convivíamos con la gente. Yo tengo muy buenos recuerdos de mis primos, de mis hermanos cuando éramos pequeños, y hoy en día esto no se ve. Hoy en día, es más, los propios hermanos se ven distantes.
¿sí? No se ven como con esa relación de amistad, porque no hay afinidad. El día de antier platicaba con un niño como de 7 años y le comentaba, ¿cómo es tu convivencia con tu hermano? Y me decía, ¿cómo? ¿Qué es convivencia? ¿No? A ese grado. Sí, entonces le digo, bueno, convivencia es que pases tiempo con él, que juegues con él. Y me dice, no, siempre me pega, siempre estamos peleando. Entonces, se está llegando a esto. Otra vez reitero la palabra animalización. Sé que es muy fuerte, pero lamentablemente estamos llegando a eso, en donde la propia familia hoy ya no se ve como familia. Hoy hay un distanciamiento terrible y creo que necesitamos recuperar todo eso, porque esto es lo que ha llevado al traste lo que hoy estamos viviendo en la sociedad. La violencia, la crisis social que hoy vivimos, aún la crisis económica, porque una familia desmoralizada, pues obviamente que no va a desarrollar toda la energía y el potencial que tiene para poder lograr cosas en la vida. Entonces necesitamos recapitular esto y regresar al principio. ¿Será difícil regresar al pasado? Yo creo que no, yo creo que aquí es cuestión en primer lugar, de tomar la decisión. Creo yo que necesitamos tomar la decisión de regresar a las sendas antiguas en el ámbito familiar. Necesitamos regresar y recuperar aquellas cosas que en un determinado momento se perdieron. Todo es cuestión de decisión, de determinación, de deseo, de disciplina, porque eso nos va a dar destino. Entonces, si nosotros nos metemos en esa sinergia, creo que sí lo podemos lograr, pero ahí todos tenemos que poner de nuestra parte, porque hay un desequilibrio, ¿sí? Hoy en día, con lo que estamos viviendo dentro del tema de las redes sociales, hoy en día como que se ha polarizado en el común denominador de los pensamientos, exactamente el tema del desacuerdo, ¿sí? Hoy en día todos estamos en desacuerdo con lo que pasa en nuestro sistema, pero estamos de acuerdo en la violencia, estamos de acuerdo en el sufrimiento, estamos de acuerdo en el actuar mal con la gente, en el despreciar a la gente que está en nuestro entorno. O sea, hemos menoscabado esas cosas que son importantes y es terrible lo que estamos viendo. Ahora, muchas veces, y ya los que rebasamos el medio siglo, decimos es que la juventud de hoy es parte de la responsabilidad de lo que se está viviendo, ¿no? Matrimonios muy jóvenes, pero yo recuerdo que en su momento nosotros tuvimos matrimonios jóvenes. Yo me casé a los 24 años. Sí. O sea, ¿a qué edad se casó? A los 20. A los 20, bastante jóvenes, ¿no? Uh-huh. Y no generamos esa situación, no podemos culpar a la juventud de que está mal. También debemos de asumir la responsabilidad por parte de nosotros. Sí, creo yo que la generación de la media, creo yo que llegó un momento en que se desentendió de la nueva generación. Creo que la gran responsabilidad que tenemos nosotros los que comenzamos jóvenes es precisamente el poder invertir valores, principios espirituales que para mi gusto creo que son extremadamente elementales en el ser humano, y después lo que tiene que ver con educación, disciplina. Creo que esto es elemental para poder darle formación a las nuevas generaciones, pero necesitamos invertir en la vida de ellos. Nos hemos desentendido porque nosotros llegamos a concluir en algún momento que las tecnologías los iban a ayudar a salir adelante y no nos dimos cuenta del grande riesgo y el grande peligro que esto implicaba, ¿no? Entonces nos estamos dando cuenta a estas alturas cuando de momento vemos a nuestros hijos faltándonos el respeto, cuando de momento vemos a nuestros hijos haciendo cosas incorrectas y celebrándolas, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que cometimos un error. Creo que esta es la parte que podemos recuperar. ¿Por qué razón? Porque todavía tenemos influencia. Yo lo platico con diferentes padres de familia, ¿sí? En nuestra congregación, en las conferencias que tenemos, en todos los sistemas donde tenemos oportunidad. Este es uno de los temas esenciales. De hecho, hay un tema que yo comparto comúnmente cuando me preguntan ¿qué conferencia tú crees que podrías dar ante la situación que estamos viviendo? Siempre me gusta sugerirles un título: preparando a nuestros hijos para el futuro, ¿sí? Porque estamos preparando a nuestros hijos para el presente, pero no para el futuro, ¿sí? ¿Cómo los preparamos para el futuro? Hay elementos vitales. Número 1, hay que invertir tiempo en ellos, y tiempo de calidad, porque hoy decimos que invertimos tiempo en ellos, pero no invertimos tiempo de calidad. 2, nosotros, por ejemplo, a nuestros hijos decimos que los amamos y les expresamos el amor. La realidad es que les expresamos mucho negativismo. Creo yo que debemos de recapitular la historia y mostrarles amor, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? A través de palabras de positivismo. Tenemos que realzar los valores más esenciales de ellos, porque hoy en día yo escucho a padres que dicen, es que te pareces a tu abuelito, te pareces a tu tío, y el tío resulta ser un rufián, ¿no? El abuelito resulta ser una persona pues irresponsable o alcohólico, y de alguna manera empezamos a forjar una imagen
Se nos olvida la parte humana, Claro. la parte emocional, la parte sentimental de nuestros hijos, que si nosotros establecemos este tipo de lenguaje y principios en sus vidas, los vamos a dañar. Entonces necesitamos también recapitular esta parte, necesitamos dar palabras de aprobación y de positivismo, y algo que es extremadamente elemental, el amor. ¿Sí? Yo le digo a la gente que el amor tiene 3 características esenciales. Número 1, enseñar. Número 2, disciplinar. Y número 3, dar eso que llamamos amor. Si nosotros enseñamos es porque amamos, porque queremos que vivan una vida mejor. Si disciplinamos es porque buscamos corregir el mal y de esta manera ayudarles a vivir una vida mejor. Y por último, necesitamos manifestar amor. Hace unos días platicaba con personas mayores de edad, un matrimonio, ¿sí? Y hablaba acerca de su hijo, un hijo que vino a recibir una terapia y que estaba emproblemado en su matrimonio, en su vida personal, en la relación con sus padres, hijo único, con una situación muy crítica, ¿sí? Y cuando yo tuve la oportunidad de hablar con sus padres, porque él gentilmente buscó el espacio para que yo hablara con sus padres, les decía, ¿por qué no darle un abrazo? Es que ya está grande. No lo necesita. Ese ya está casado, ya tiene hijos, no lo necesita. No, sí lo necesita. O sea, no importa cuán grande sea tu hijo, definitivamente es importante entrar en esa comunión, en esa sinergia, porque mi padre murió cuando yo tenía 11 años de edad, ¿sí? Y la gente me pregunta, ¿y alguna vez has necesitado a tu padre? Hasta el día de hoy. O sea, si estuviera él, yo creo que en muchos aspectos de mi vida fuera una mejor persona, ¿sí? Porque en medio de todas las cosas era una persona brillante, era una persona pues amorosa en su estilo, pero lo era, ¿sí? Y obviamente eso siempre viene a reforzar lo que nosotros somos como seres humanos. Creo que eso es algo que debemos de retomar en este tiempo. Y bueno, ¿qué decir de la pandemia? De alguna manera vino a poner en jaque a las familias y vino a separar a las familias, vino a dividir a las familias, y esto ha generado todavía un mayor conflicto, pues obviamente social, porque lo ha creado a nivel familiar. Y lo familiar, obviamente, en todas las esferas va a afectar lo social. Sí, totalmente de acuerdo. Es muy lamentable lo que está pasando y que, bueno, todos debemos de asumir esa parte de responsabilidad y buscar esa solución, porque no podemos dejarle a nuestros hijos una sociedad tan deshumanizada y animalizada como usted oportunamente le está señalando. Yo creo que aquí es el momento del llamado que hay que hacer. Doctor, yo le agradezco muchísimo. Estamos a la orden, licenciado. Un placer. Mucho, doctor, que haya estado con nosotros, que nos haya dado ese tipo de conceptos que pues nos debe de mover, más allá de credos, de fobias, de filias, etcétera. Lo más importante es rescatar a los niños, que todavía estamos a tiempo. Creo que todavía estamos a tiempo. Así es, definitivamente. Pues muy agradecido por la invitación y aquí seguimos a la orden. Gracias. Un placer. Gracias. Y gracias a usted por estar con nosotros. Recuerde que está esta plática completa, la va a ver en nuestro canal de YouTube. Antes usted tiene que entrar a nuestras plataformas de streaming a través de Facebook, Noticiero en Punto, Romántica 101.3 F.M. y Picosa 97, no es cierto, Picosa XHOV. Ahí está el link para que esta entrevista la vea usted completa, esta plática más que entrevista. Le agradezco mucho. Próxima semana estaremos nuevamente en Terraza Multimedios. Que tenga excelente día.